Capítulo 16. Como no se puso objeción alguna al compromiso que las jóvenes habían contraído con su tía, y se acallaron con gran firmeza los escrúpulos del señor Collins, que se resistía a abandonar al señor y a la señora Bennet por las tardes, el coche los trasladó a él y a sus 5 primas a Meryton a una hora adecuada. Y las jóvenes tuvieron la satisfacción de saber, al entrar en el salón de la señora Phillips, que el señor Wickham había aceptado la invitación y se encontraba en la casa. Transmitida esta información, y una vez que todos se sentaron, el señor Collins tuvo ocasión de mirar con calma a su alrededor, y como le impresionaron la amplitud y el mobiliario del apartamento, procedió a afirmar que casi creía estar en el saloncito utilizado en Rosings durante el verano para desayunar, comparación que, en un primer momento, no pareció excesivamente elogiosa. Pero cuando la señora Phillips supo de labios de su invitado qué era Rosings y quién su propietaria, cuando escuchó la descripción de uno de los salones de Lady Catherine y se le informó de que solo el manto de la chimenea había costado 800 libras, captó toda la fuerza del cumplido y apenas le hubiera molestado una comparación con la habitación del ama de llaves. En la descripción de toda la grandeza de Lady Catherine y de su mansión, con alguna que otra digresión para alabar su humilde morada y las mejoras que estaba introduciendo, el señor Collins encontró una ocupación altamente satisfactoria hasta que los demás caballeros se reunieron con ellos, al tiempo que hallaba además una oyente muy bien dispuesta en la señora Phillips, cuya opinión sobre el sobrino de su cuñado mejoró gracias a la información que estaba recibiendo, y que ya proyectaba transmitir a sus vecinas con pelos y señales tan pronto como pudiera. En cuanto a las jóvenes, que no oían a su primo y no tenían nada que hacer excepto echar de menos la presencia de un instrumento y examinar las mediocres decoraciones de las porcelanas que adornaban la repisa de la chimenea, imitaciones salidas de sus propias manos, el tiempo de espera se les hizo sumamente largo, aunque como sucede siempre, también terminara. Los caballeros se acercaron, y cuando el señor Wickham entró en la habitación, Elizabeth encontró perfectamente razonable el interés con que lo había contemplado anteriormente, y con que había pensado en él a partir de entonces. Los oficiales de la milicia del condado eran en general personas muy encomiables y caballerosas, y los mejores de entre ellos se hallaban en aquel grupo de invitados. Pero el señor Wickham los superaba a todos sin discusión por figura, semblante, aspecto y manera de andar, de la misma manera que los demás eran superiores a su congestionado tío Phillips, de cara ancha, envuelto en los vapores del Oporto, que entró tras los oficiales en la sala. El señor Wickham era el feliz varón hacia quien se volvieron casi todos los ojos femeninos, y Elizabeth la feliz mujer junto a quien finalmente decidió tomar asiento. Y la agradable manera en que de inmediato entabló conversación, aunque el tema fuese únicamente la humedad de la noche y las probabilidades de una estación lluviosa, hizo pensar a su interlocutora que el tema más vulgar, aburrido y gastado podía convertirse en interesante por obra y gracia del conversador. Con rivales como el señor Wickham y los oficiales para atraer la atención del bello sexo, el señor Collins parecía destinado a hundirse en el anonimato. Para las jóvenes, sin duda, no era nadie. Pero aún tenía a intervalos un amable oyente en la señora Phillips, y gracias a su cuidado vigilante, siempre estuvo bien provisto de café y bollos. Cuando se instalaron las mesas para jugar a las cartas, el joven clérigo pudo agradecerle sus atenciones incorporándose a la partida de whist. «Aún sé poco de este juego en el momento presente», dijo el señor Collins. «Trataré de mejorar con mucho gusto, porque dada mi situación en la vida...». La señora Phillips le agradeció mucho su disponibilidad, pero no esperó a escuchar sus razones. El señor Wickham no jugaba al whist, y se le recibió con satisfacción entre Lydia y Elizabeth en la otra mesa. Al principio pareció existir el peligro de que Lydia lo acaparase por completo, porque era una parlanchina incansable. Pero como le gustaba extraordinariamente la lotería familiar, pronto se concentró en el juego y estaba demasiado pendiente de hacer apuestas y reclamar premios para atender a nadie en particular. Salvadas las normales exigencias del juego, el señor Wickham dispuso, por tanto, del ocio suficiente para hablar con Elizabeth, y ella se mostró muy dispuesta a escucharlo, aunque sin esperanzas de que se le contara lo que más deseaba oír, la historia de su relación con el señor Darcy. Elizabeth no se atrevía a mencionar a este último caballero. Su curiosidad, sin embargo, se vio inesperadamente satisfecha. Fue el señor Wickham quien abordó el tema. Empezó preguntando a qué distancia estaba Netherfield de Meryton, y después de escuchar la respuesta, preguntó no sin ciertas vacilaciones cuánto tiempo llevaba allí el señor Darcy. «Alrededor de un mes», respondió Elizabeth, y a continuación, poco dispuesta a abandonar el tema, añadió: «Según creo, tiene propiedades muy extensas en Derbyshire». «Sí», replicó Wickham, «es cierto, y una renta superior a 10.000 libras.
No encontrará usted otra persona más capaz de informarle sobre ese tema, porque desde niño ha estado relacionado con su familia de una manera muy especial. Elizabeth no pudo evitar que su rostro reflejara la sorpresa que sentía. Comprendo su sorpresa, señorita Bennet, ante esa afirmación, después de ver cómo probablemente vio la frialdad de nuestro encuentro de ayer. ¿Conoce usted bien al señor Darcy? Conozco todo lo que deseo conocer, exclamó Elizabeth con calor. He pasado 4 días con él en la misma casa, y lo considero una persona sumamente desagradable. No me corresponde opinar, dijo Wickham, sobre si es agradable o no. No estoy capacitado para ello. Lo he conocido demasiado tiempo y demasiado bien para ser un buen juez. Me resulta imposible adoptar una postura imparcial, pero creo que su opinión de usted causaría asombro, y quizá no la expresará con tanta vehemencia en ningún otro sitio. Aquí se encuentra usted rodeada de su familia. Le aseguro que no me expreso en esta casa con más libertad que en otros sitios, a excepción de Netherfield. El señor Darcy no goza de simpatías en Hertfordshire. A todo el mundo le desagrada su orgullo. No encontrará usted a nadie que hable favorablemente de él. No voy a fingirme entristecido, dijo Wickham después de una breve pausa, porque al señor Darcy o a cualquier otra persona se le estima en consonancia con sus méritos, aunque en su caso creo que sucede pocas veces. El mundo se deja cegar por su fortuna y su posición, o se asusta ante sus modales altivos y prepotentes, y lo ve solo como él quiere que se le vea. Pues yo lo considero, pese a lo poco que lo he tratado, una persona de muy mal carácter. Wickham se limitó a mover la cabeza. Me pregunto, dijo en la siguiente oportunidad que tuvo para hablar, si es probable que se quede en la región mucho más tiempo. Lo ignoro, pero no oí nada sobre su posible marcha mientras estuvo en Netherfield. Espero que sus planes en relación con la milicia del condado no se vean afectados por la presencia del señor Darcy. No se trata de que el señor Darcy me obligue a marcharme. Será él quien tenga que marcharse si no quiere verme. No existe entre nosotros una relación amistosa y siempre me apena tropezarme con él, pero no tengo motivos para evitarlo, excepto la tentación de proclamar ante el mundo el dolor por los agravios recibidos y lo mucho que me apena que ese caballero sea como es. Su padre, señorita Bennet, el difunto señor Darcy, fue una de las mejores personas que el mundo ha conocido y el mejor amigo que tuve nunca. Y me resulta imposible estar en la compañía de este señor Darcy sin afligirme hasta lo más hondo de mi alma por un sinfín de recuerdos afectuosos. Su comportamiento conmigo ha sido escandaloso, pero en verdad creo que podría perdonarle cualquier cosa, que podría perdonárselo todo si no tuviera que reprocharle haber defraudado las esperanzas de su padre y deshonrado su memoria. Elizabeth estaba cada vez más interesada y escuchaba con gran atención, pero lo delicado del asunto le impidió hacer nuevas preguntas. El señor Wickham pasó a hablar de cuestiones más generales, como mérito en la zona de la sociedad local, dando la impresión de sentirse muy complacido con lo que ya había visto, y elogiando en especial a los habitantes de la región, con una galantería muy discreta pero perfectamente inteligible. Ha sido la perspectiva de un trato social agradable y de verme rodeado de excelentes personas, añadió, el principal aliciente para incorporarme a la milicia del condado. Sabía ya que se trataba de un cuerpo muy respetable, con excelentes oficiales, y mi amigo Denny me tentó aún más al describirme su actual acuartelamiento y las muchas atenciones y excelentes amistades que Meryton les ha proporcionado. Reconozco que el trato social me es muy necesario. Soy un hombre que ha sufrido desengaños y mi espíritu no soporta la soledad. He de tener ocupación y trato social. No estaba destinado a la vida militar, pero mis circunstancias presentes la han hecho adecuada para mí. La iglesia debe haber sido mi profesión. Se me educó para ella, y a estas alturas de mi vida debería disfrutar de un importante beneficio si el caballero de quien hablamos no hubiera opinado de otro modo. ¿Qué me dice? Sí, el difunto señor Darcy, que era mi padrino, y sentía por mí gran afecto, me legó, para cuando quedara vacante, el mejor beneficio que tenía a su disposición. No sabría ponderar su bondad. Se proponía dejarme bien situado y creyó haberlo hecho, pero cuando el beneficio quedó vacante, se concedió a otra persona. ¡Cielo santo!, exclamó Elizabeth. «¿Pero cómo es posible que sucediera una cosa así? ¿Cómo pudo hacerse caso omiso de su voluntad? ¿No recurrió usted a los tribunales?» Fue tal la sencillez, la ausencia de ceremonia en los términos del legado, que no había esperanzas desde un punto de vista jurídico. Un hombre de honor no habría dudado de la intención del testador, pero el señor Darcy eligió ponerla en duda o tratarla como una simple recomendación condicional, afirmando que yo había perdido todo derecho por mi prodigalidad, por mi imprudencia, en resumen, por todo o por nada. Lo cierto es que el beneficio quedó vacante hace 2 años, exactamente al alcanzar yo la edad que me permitía recibirlo, pero se lo dio a otra persona, e igualmente cierto es que no puede acusarme de haber hecho nada para perderlo.
Tengo una manera de ser entusiasta e imprudente, y puede que quizá le haya hablado con demasiada libertad y haya manifestado a otros mi opinión acerca de él. No recuerdo nada peor, pero el hecho es que somos personas muy distintas y que me odia. Eso es espantoso. Merece que se le deshonre públicamente. Antes o después lo será, pero no por mi mano. Mientras conserve el recuerdo de su padre, nunca me enfrentaré con él, ni publicaré mis agravios. Elizabeth aprobó de todo corazón aquella norma de conducta, y mientras la exponía, el señor Wickham le pareció más atractivo que nunca. «¿Pero qué motivos tenía?», preguntó ella después de una pausa. «¿Qué puede haberle impulsado a comportarse de manera tan cruel?». «El aborrecimiento, un desagrado que atribuyo en cierta medida a los celos. Si el difunto señor Darcy me hubiera querido menos, quizás su hijo me habría soportado mejor, pero creo que el extraordinario afecto de su padre hacia mí le irritó desde muy pequeño. Su manera de ser no le permitía soportar la competencia entre nosotros, ni la preferencia de la que a menudo yo era objeto». «Yo no tenía tan mala opinión del señor Darcy. Aunque no me es simpático, nunca habría pensado tan mal de él. Suponía que despreciaba en general a todos los seres humanos, pero nunca sospeché que pudiera rebajarse hasta una venganza tan ruin, hasta semejantes extremos de injusticia e inhumanidad». Al cabo de unos minutos de reflexión, Elizabeth continuó así. «Recuerdo que un día presumió en Netherfield de lo implacable de sus resentimientos, de tener un carácter que no perdona, debe ser un enemigo terrible». «No me atrevo a hablar sobre ese tema», replicó Wickham. «Sería muy difícil que le hiciera justicia». Elizabeth quedó de nuevo absorta, y al cabo de algún tiempo exclamó: «Tratar de esa manera al ahijado, al amigo, al favorito de su padre». Y podría haber añadido: «un joven además como usted, cuyo semblante mismo da testimonio de su buen corazón», pero se contentó con: «y una persona que probablemente había sido compañero suyo desde la infancia, con quien está relacionado, como creo que usted ha dicho, de la manera más íntima». «Nacimos en el mismo municipio, en la misma propiedad. Pasamos juntos la mayor parte de nuestra infancia y juventud. Habitantes de la misma casa, compartimos las mismas distracciones y fuimos objeto del mismo cuidado paternal. Mi padre comenzó a trabajar en la misma profesión a la que su tío de usted, el señor Phillips, parece dar tanto lustre, pero renunció a todo para ponerse al servicio del difunto señor Darcy, consagrando su tiempo al cuidado de las propiedades de Pemberley. Era muy grande la estima en que el señor Darcy le tenía, hasta convertirse en un amigo íntimo que recibía todas sus confidencias. El señor Darcy reconocía con frecuencia la deuda impagable que había contraído con él, por su activa supervisión, y cuando inmediatamente antes de la muerte de mi padre, el señor Darcy le prometió atender a mis necesidades, estoy convencido de que su promesa fue tanto consecuencia de la deuda de gratitud hacia él como del afecto que me profesaba». «Qué extraño», exclamó Elizabeth, «y qué cosa tan abominable. Pero me sorprende que el orgullo mismo no haya obligado al señor Darcy a hacerle justicia. Si no por otro motivo mejor, el orgullo debería haberle obligado a no ser deshonesto, porque a eso solo se le puede llamar falta de honradez». «Es en verdad sorprendente», replicó Wickham, «porque casi todas sus acciones pueden relacionarse con el orgullo, y el orgullo ha sido con frecuencia su mejor amigo. Sin duda le ha acercado más a la virtud que cualquier otro sentimiento, pero nadie es del todo coherente, y en su comportamiento conmigo han primado impulsos más fuertes que el orgullo». «¿Puede un orgullo tan abominable como el suyo tener consecuencias positivas?». «Sí, con frecuencia le ha impulsado a ser liberal y generoso, a dar dinero sin tacañería, a ser hospitalario, a ayudar a sus arrendatarios y a aliviar a los pobres. El orgullo familiar y también el filial, porque está muy orgulloso de su padre, han sido la causa de todo eso. Evitar la deshonra de su familia, no desmerecer en relación con las cualidades atribuidas a su padre, ni perder la influencia de la casa Pemberley son motivos poderosos. Y también influye el orgullo fraternal, el cual, unido a cierto afecto que siente por la señorita Darcy, le hace ser muy afectuoso con su hermana, y cuidadoso guardián suyo. Oirá usted que, en general, se le hacen grandes elogios por ser el más atento y el mejor de los hermanos». «¿Qué clase de persona es la señorita Darcy?». El señor Wickham movió la cabeza. «Me gustaría poder calificarla de agradable. Me duele tener que hablar mal de un Darcy, pero se parece mucho a su hermano, orgullosa, muy orgullosa. De niña era afectuosa y simpática, me tenía mucho cariño. He dedicado muchísimas horas a distraerla, pero ahora no significa nada para mí. Una chica bien parecida, de 15 o 16 años, y según tengo entendido, muy brillante. Desde la muerte de su padre, ha fijado su hogar en Londres, donde vive con una dama que se ocupa de su educación». Después de muchas pausas y muchos intentos de hablar de otros temas, Elizabeth no pudo por menos de volver al primero. «Me asombra», dijo.
Su intimidad con el señor Bingley. ¿Cómo es posible que el señor Bingley, que parece la personificación del buen humor y es, estoy convencida, una excelente persona, sea tan amigo de un hombre así? ¿Cómo es posible que congenien? ¿Conoce usted al señor Bingley? En absoluto. Es un hombre de muy buen carácter, simpático, encantador. Es imposible que sepa cómo es el señor Darcy. Probablemente no, pero el señor Darcy sabe agradar cuando se lo propone. No le faltan cualidades. Puede ser un excelente conversador si cree que merece la pena. Entre sus iguales se comporta de manera muy distinta que entre personas menos prósperas. El orgullo no le abandona nunca, pero con los ricos es un hombre de mente liberal, justo, sincero, racional, honorable y quizás agradable, teniendo siempre en cuenta las ventajas que le proporcionan su fortuna y su buena figura. La partida de whist terminó poco después, y los jugadores se reunieron en torno a la otra mesa, colocándose el señor Collins entre su prima y la señora Phillips. Esta última hizo al joven clérigo las preguntas habituales sobre su fortuna en el juego. No había sido mucha. El señor Collins había perdido siempre, pero cuando su anfitriona quiso condolecerse, le aseguró con gran seriedad que no tenía la menor importancia, que consideraba el dinero una simple bagatela, y le rogó que no se preocupara en lo más mínimo. «Sé muy bien, señora», dijo, «que cuando una persona se sienta para jugar a las cartas, es muy posible que la suerte no le sonría, y afortunadamente 5 chelines no es una cantidad importante para una persona en mi situación. Sin duda hay muchos que no podían decir lo mismo, pero gracias a Lady Catherine de Bourgh no tengo que preocuparme por esas pequeñeces». Sus palabras atrajeron la atención del señor Wickham, y después de observarlo durante unos momentos, le preguntó a Elizabeth en voz baja si su pariente estaba íntimamente relacionado con la familia de Bourgh. «Lady Catherine de Bourgh», replicó la señorita Bennet, «le ha concedido recientemente un beneficio. Ignoro cómo el señor Collins inició esa relación, pero desde luego se trata de algo reciente». «Sin duda no ignora usted que Lady Catherine de Bourgh y Lady Anne Darcy eran hermanas, y que en consecuencia su señoría es tía del actual señor Darcy». «No, no sé nada en absoluto sobre las relaciones familiares de Lady Catherine. Ignoraba su existencia hasta anteayer. Su hija, la señorita de Bourgh, heredará una gran fortuna, y se cree que ella y su primo unirán las dos casas». Aquella información hizo sonreír a Elizabeth, al pensar en la pobre señorita Bingley. Inútiles, sin duda, habían de ser todas sus atenciones, vano e inútil su afecto por la hermana del señor Darcy, e inútiles sus continuos elogios al caballero, si ya estaba destinado a otra. «El señor Collins», dijo, «no se cansa de alabar a Lady Catherine y a su hija, pero por algunos detalles que ha mencionado acerca de su señoría, sospecho que la gratitud le engaña y que pese a ser su benefactora es una mujer arrogante y vanidosa». «Creo que ambos calificativos le convienen y de manera muy notable», replicó Wickham. «Hace años que no la he visto, pero recuerdo muy bien que nunca me gustó, y que su actitud era dictatorial e insolente. Se la considera una persona muy sensible e inteligente, pero creo que parte de su reputación proviene de su rango y de su fortuna, otra parte de sus modales autoritarios, y el resto del orgullo de su sobrino, decidido a que todas las personas relacionadas con él tengan una inteligencia de primer orden». Elizabeth reconoció que la explicación del señor Wickham podía ser perfectamente válida, y después siguieron hablando con mutua satisfacción hasta que la cena puso fin a los naipes y permitió que otras señoras disfrutaran también de las atenciones del señor Wickham. No era posible mantener una verdadera conversación con el ruido y el ajetreo de la cena de la señora Phillips, pero sus modales provocaron elogios generales. Todo lo que decía lo decía bien, y todo lo que hacía lo hacía con elegancia. Elizabeth abandonó la reunión con la cabeza llena del señor Wickham. Durante todo el camino hasta casa solo pudo pensar en él y en lo que le había contado, pero no llegó a mencionar ni una sola vez su nombre durante todo el trayecto, porque ni Lydia ni el señor Collins le permitieron hacerlo. Lydia habló incesantemente de los billetes de lotería, de las fichas que había ganado y de las que había perdido, y el señor Collins necesitó más tiempo del que emplearon los caballos en conducirlos hasta Longbourn para describir las atenciones del señor y de la señora Phillips, asegurar que no daba la menor importancia a sus pérdidas en la partida de whist, enumerar los platos servidos en la cena y expresar repetidamente el temor de ocupar demasiado sitio en el carruaje e importunar a sus primas. Capítulo 17. A la mañana siguiente, Elizabeth relató a Jane la conversación mantenida con el señor Wickham. Su hermana mayor la escuchó con asombro y preocupación. Le resultaba imposible creer que el señor Darcy fuese tan indigno del aprecio del señor Bingley, y sin embargo, le era igualmente difícil poner en duda la veracidad de un joven de aspecto tan agradable como Wickham.
La posibilidad de que se le hubiera tratado con tanta crueldad bastó para despertar el interés de una persona de tan tiernos sentimientos como los suyos, y nada podía hacerse, en consecuencia, que no fuese pensar bien de ambos, defender su conducta y explicar como accidente o error lo que no se podía explicar de ningún otro modo. Ambos, dijo, han sido engañados en mi opinión de un modo u otro, sin que podamos saber cuál. Quizá terceras personas han desvirtuado las acciones de cada uno ante el otro. Es imposible, en resumen, para nosotras, hacer conjeturas sobre las causas o circunstancias que, sin culpa real por ninguna de las dos partes, pueden haberlos distanciado. Muy cierto, desde luego. Pero a continuación, mi querida Jane, ¿qué vas a poder decir en defensa de esas terceras personas que probablemente han intervenido en este asunto? También tendrás que declararlas inocentes, porque de lo contrario nos veremos obligadas a pensar mal de alguien. Ríete todo lo que quieras, porque tus risas no conseguirán que cambie de opinión. Mi queridísima Lizzie, piensa tan solo en la luz tan desfavorable que todo ello arroja sobre el señor Darcy. Tratar de esa manera al favorito de su padre, a quien se había comprometido a ayudar, es imposible. Ninguna persona con un mínimo de humanidad, ningún hombre que se aprecie de caballero sería capaz de hacerlo. ¿Cabe que sus amigos más íntimos se engañen tanto sobre su manera de ser? ¿O no? Me resulta más fácil creer que el señor Bingley ignora la verdad, que acusar al señor Wickham de inventar una historia de su vida como la que me contó anoche. Nombres, hechos, todo perfectamente claro. Si no es así, que el señor Darcy contradiga su relato. El señor Wickham, además, daba toda la impresión de decir la verdad. Es difícil, desde luego. Es angustioso. No se sabe qué pensar. Perdóname, yo sí sé qué pensar exactamente. Pero Jane solo tenía una certeza, que el señor Bingley, si había sido víctima de un engaño, sufriría mucho cuando llegara a saberse la verdad. Las dos jóvenes tuvieron que abandonar el jardín donde habían estado conversando, al presentarse algunas de las personas sobre las que hablaban. El señor Bingley y sus hermanas acudían a Longbourn para hacer de viva voz la invitación al tan esperado baile en Netherfield, que se celebraría el martes siguiente. Las dos señoras se alegraron mucho de volver a ver a su querida amiga. Afirmaron que había pasado un siglo después de su última reunión, y le preguntaron repetidamente en qué se había ocupado desde entonces. Al resto de la familia le dedicaron muy poca atención. Evitaron a la señora Bennet en lo posible. Hablaron muy poco con Elizabeth y nada con los demás. No tardaron en marcharse, para lo que se levantaron de sus asientos con una energía que sorprendió a su hermano, y salieron de la casa con una rapidez solo justificada por su deseo de escapar a las atenciones de la señora Bennet. La perspectiva del baile en Netherfield resultaba muy agradable para todas las mujeres de la familia. La señora Bennet decidió que se daba en honor de su hija mayor, y le halagó especialmente que el señor Bingley hubiera acudido en persona a invitarles, en lugar de enviar una tarjeta protocolaria. Jane preveía unas horas muy felices en compañía de sus dos amigas, y recibiendo las atenciones de su hermano. Y Elizabeth pensó con placer en bailar mucho con el señor Wickham, y en confirmar la verdad de su relato observando el aspecto y el comportamiento del señor Darcy. La felicidad imaginada por Catherine y Lydia dependía menos de un único acontecimiento o de una persona concreta, porque si bien cada una de las dos, como Elizabeth, se proponía bailar la mitad de las piezas con el señor Wickham, no era la única pareja de baile que podía darles satisfacción, y en cualquier caso, un baile siempre era un baile. E incluso Mary llegó a asegurar a su familia que no le disgustaba la idea. Con tal de que pueda disponer de la mañana, dijo, me doy por satisfecha. No considero un sacrificio aceptar de cuando en cuando otros compromisos para el resto del día. La sociedad tiene sus derechos sobre todos nosotros, y yo declaro ser una de las personas que consideran convenientes para todos los intervalos destinados al recreo y a la diversión. Elizabeth estaba tan de buen humor con motivo del baile, que si bien apenas hablaba con el señor Collins, excepto cuando era estrictamente necesario, no pudo evitar preguntarle si tenía intención de aceptar la invitación del señor Bingley, y en caso afirmativo, si consideraba correcto participar en una diversión tan mundana. Y le sorprendió bastante descubrir que no sentía el menor escrúpulo, y que estaba muy lejos de temer una reprimenda del arzobispo de Lady Catherine de Bourgh por atreverse a bailar. No creo en absoluto, se lo aseguro, dijo, que un baile de esta naturaleza dado por un joven de excelente reputación para personas respetables contribuye a fomentar tendencias pecaminosas. Y en cuanto a mí mismo, estoy tan lejos de oponerme al baile que espero verme honrado con la mano de todas mis bellas primas a lo largo de la velada. Y aprovecho esta oportunidad para solicitar la suya, señorita Elizabeth, de manera especial, para las 2 primeras danzas. Preferencia que confío en que mi prima Jane atribuya el motivo correcto y no una falta de respeto hacia ella. Elizabeth se sintió completamente atrapada. Estaba decidida a comprometerse con el señor Wickham precisamente para aquellas 2 danzas, y tener que sustituirlo por el señor Collins.
Su buen humor le había jugado sin duda una mala pasada, pero ya no tenía remedio. Su felicidad y la de Wickham se retrasaría forzosamente un poco más, y Elizabeth aceptó la propuesta del señor Collins con toda la amabilidad que pudo. Tampoco encontró motivos para agradecerle la galantería, por cuanto apuntaba hacia algo más. Por vez primera, se le ocurrió que había sido ella la elegida entre sus hermanas para convertirse en señora de la casa rectoral de Hunsford y completar en Rosings una mesa de cuatrillo cuando Lady Catherine de Bourgh no dispusiera de visitantes más adecuados. La sospecha pronto se convirtió en convencimiento, y pudo comprobar cómo menudeaban las manifestaciones de cortesía, así como los intentos de alabarla por su ingenio y su viveza. Y cuando aún estaba más sorprendida que halagada por aquel efecto de sus encantos, su madre le dio a entender, por añadidura, que también a ella le parecía extraordinariamente agradable la perspectiva de su matrimonio con el señor Collins. Elizabeth prefirió, sin embargo, no darse por enterada, sabedora de que cualquier réplica podía provocar una grave discusión. Quizá el señor Collins nunca llegara a declararse, y hasta que lo hiciera era inútil pelearse con su madre. Si no hubiera habido un baile en Netherfield para el que prepararse y del que hablar, sus dos hermanas menores se habrían encontrado en una situación lamentable, porque desde el día de la invitación hasta el del baile llovió con tanta frecuencia que no pudieron acercarse a Meryton ni una sola vez. Ni tía, ni oficiales, ni noticias disponibles. Incluso los adornos para los zapatos que se usarían en el baile se consiguieron por recadero. Quizá a la misma Elizabeth le molestó que el mal tiempo le impidiera profundizar su amistad con el señor Wickham, y nada, excepto el baile del martes, podía haber hecho soportable para Kitty y Lydia aquella sucesión de viernes, sábado, domingo y lunes. Capítulo 18. Nunca, hasta que entró en el salón de Netherfield y buscó en vano al señor Wickham entre el grupo de guerreras rojas allí reunido, se le había ocurrido a Elizabeth que su reciente amigo no fuera a estar presente. La certeza de encontrarlo en el baile nunca se había visto contrarrestada por ninguno de los recuerdos que podrían razonablemente haberla alarmado, y se había vestido con más cuidado del habitual, y se había preparado, llena de optimismo, para lanzarse a la conquista de todo lo que aún permanecía insumiso en el corazón de aquel caballero, confiando en que no fuese más de lo que podía dominarse en el transcurso de la tarde. Pero inmediatamente surgió la terrible sospecha de que, para complacer al señor Darcy, se hubiera suprimido su nombre de la invitación enviada por el señor Bingley a los oficiales. Y aunque no era ese exactamente el caso, su amigo, el señor Denny, a quien Lydia acudió con presteza, confirmó el hecho irrefutable de su ausencia, comunicándoles que cierto asunto le había obligado a salir para Londres el día anterior y aún no había regresado, añadiendo a continuación, con una sonrisa reveladora: no creo que este asunto le hubiera hecho ausentarse precisamente ahora de no haber deseado evitar a cierto caballero aquí presente. Aquella parte de su información que Lydia no oyó fue captada por Elizabeth, y al confirmarle que Darcy era tan responsable de la ausencia de Wickham como si su primera hipótesis hubiera sido cierta, la reciente decepción agudizó tanto la antipatía que le inspiraba que apenas pudo contestar cortésmente a las atentas preguntas que, acercándose, le hizo inmediatamente después. La atención, la indulgencia, la paciencia con Darcy eran un agravio a Wickham. Elizabeth decidió no conversar con él, y se alejó tan malhumorada que ni siquiera pudo sobreponerse por completo mientras hablaba con el señor Bingley, cuya ciega parcialidad la irritó. Pero Elizabeth no estaba hecha para el mal humor, y aunque hubiera perdido todas sus esperanzas para la fiesta, no era posible que aquel estado de ánimo se prolongara mucho, por lo que después de contarle sus penas a Charlotte Lucas, a quien llevaba una semana sin ver, pronto pasó a hablarle, por iniciativa propia, de las peculiaridades de su primo, señalándolas a la curiosidad de su amiga. Las dos primeras piezas, sin embargo, marcaron la vuelta a la tristeza, porque fueron bailes de mortificación. El señor Collins, torpe y solemne, disculpándose en lugar de atender a la música y haciendo con frecuencia movimientos equivocados sin darse cuenta, le ocasionó toda la vergüenza y las molestias que proporciona una pareja desagradable. Librarse de él, sin embargo, fue como alcanzar la felicidad perfecta. Bailó a continuación con un oficial, lo que le proporcionó el consuelo de hablar de Wickham y de oír que era universalmente apreciado. Cuando terminaron aquellas dos piezas, regresó junto a Charlotte, y estaba hablando con ella cuando se encontró de repente con que el señor Darcy le dirigía la palabra, sorprendiéndola tanto al solicitarla como pareja que, sin saber lo que hacía, aceptó. El señor Darcy volvió a alejarse de inmediato, lo que permitió a Elizabeth lamentarse por su escasa presencia de ánimo. Charlotte trató de consolarla. Probablemente te resultará muy agradable. Dios no lo quiera. Esa sería la peor desgracia, encontrar agradable un hombre a quien estoy decidida a aborrecer. No me quieras tan mal. Al reanudarse el baile, sin embargo, y acercarse Darcy para reclamar su mano, Charlotte no pudo por menos de aconsejarle en un susurro que no cometiera la estupidez de permitir que su simpatía por Wickham la hiciera desagradable a los ojos de un hombre 10 veces más importante.
Elizabeth no respondió y ocupó su puesto en el grupo de bailarines, asombrada de la dignidad alcanzada al convertirse en pareja del señor Darcy, y leyendo en las miradas de sus vecinas el mismo asombro al presenciarlo. Bailaron algún tiempo sin decir palabra, y Elizabeth empezó a imaginar que aquel silencio podría durar las 2 piezas, y al principio decidió no romperlo. Hasta que de repente, al ocurrírsele que el mayor castigo para su pareja sería obligarle a hablar, hizo una observación intrascendente sobre el baile. Darcy replicó y volvió a guardar silencio. Después de una pausa de varios minutos, Elizabeth le dirigió la palabra una segunda vez con: «Ahora le toca a usted decir algo, señor Darcy. Yo he hablado del baile, y usted debería hacer algún comentario sobre las dimensiones del salón o el número de parejas». Él sonrió, asegurándole que diría cualquier cosa que le pidiera que dijese. «Muy bien, esa respuesta bastará de momento. Quizá dentro de poco le señale que los bailes privados son mucho más agradables que los públicos, pero hasta entonces podemos guardar silencio». ¿Siempre se atiene usted a una regla para hablar cuando baila? A veces. Hay algo que decir, compréndalo usted. Parecería extraño callar durante media hora, aunque para agradar a algunos, la conversación debería organizarse de tal manera que se vean obligados a decir lo menos posible. ¿Habla usted de sus propios sentimientos o supone que complace los míos? Los de ambos, dijo Elizabeth maliciosamente, porque siempre he advertido una gran similitud en nuestra manera de ser. Los dos tenemos un temperamento antisocial, taciturno, y estamos poco dispuestos a hablar a no ser que esperemos decir algo que sorprenda a todos los presentes y que pueda transmitirse a la posteridad con todo el brillo de un proverbio. Eso no tiene un parecido muy marcado con el carácter de usted, desde luego, dijo Darcy. ¿En qué medida se acerca al mío es algo que no estoy en condiciones de valorar? Usted, sin duda, lo considera un fiel retrato. Yo no debo opinar sobre mi propia actuación. Él no respondió, y volvieron a guardar silencio hasta un momento de pausa, instante en que Darcy le preguntó si iba caminando frecuentemente a Meryton con sus hermanas. Elizabeth le respondió afirmativamente, e incapaz de resistir la tentación, añadió: «Cuando usted nos encontró allí el otro día, acabamos de conocer a un nuevo oficial». El efecto fue inmediato. Una expresión especialmente altanera se adueñó del semblante de Darcy, pero no dijo nada, y Elizabeth, aunque lamentando ser tan débil, no pudo seguir adelante. A la larga, Darcy habló, para decir con dificultad: «Quizás su trato agradable permita al señor Wickham hacer amigos con facilidad. Es menos seguro, sin embargo, que sea capaz de conservarlos». «Al menos ha tenido la desgracia de perder la amistad de usted», replicó Elizabeth subrayando las palabras, «y de una manera que probablemente le acarreará sufrimientos mientras viva». Darcy no respondió, y pareció deseoso de cambiar de tema. En aquel momento apareció junto a ellos Sir William Lucas, con intención de llegar al otro lado del salón a través del grupo de bailarines, pero al reparar en el señor Darcy, se detuvo con una inclinación de cabeza sumamente cortés para felicitarle por su maestría en la danza y por la pareja elegida. «He disfrutado mucho, mi querido señor. No es frecuente ver bailar con tanta perfección. Es evidente que pertenece usted a los círculos más selectos. Permítame decirle, sin embargo, que su bella acompañante no desmerece de usted, y espero que este placer se repita con frecuencia, en especial cuando cierto acontecimiento muy deseable, mi querida señorita Eliza», mirando hacia su hermana y Bingley, «tenga lugar. ¿Cómo lloverán entonces las felicitaciones? Apelo al señor Darcy, aunque será mejor que no le interrumpa, señor mío, porque estoy seguro de que no me agradecerá que le aparte de la hechicera conversación de esta joven, cuyos radiantes ojos también me están reprendiendo». Darcy apenas oyó la última parte de este discurso, pero la alusión de Sir William a su amigo pareció afectarle mucho, y sus ojos se volvieron con una expresión muy grave hacia Bingley y Jane, que bailaban juntos. Reponiéndose, sin embargo, al cabo de un momento, se volvió a su pareja para decirle: «La interrupción de Sir William ha hecho que olvidara de qué estamos hablando». «Me parece que no hablábamos de nada. Sir William no podría haber interrumpido a otras 2 personas que tuvieran menos que decirse. Hemos probado ya sin éxito con 2 o 3 temas, y no se me ocurre de qué podríamos hablar a continuación». «¿Qué piensa usted de los libros?», dijo él sonriendo. «¿Libros? Oh, no. Estoy segura de que nunca leemos los mismos, o al menos de que nunca sentimos lo mismo al leerlos». «Lamento que piense usted así, pero en ese caso no nos faltará tema de conversación. Podremos comparar opiniones». No puedo hablar de libros en un salón de baile. Tengo la cabeza llena de otras cosas». «El presente lo ocupa siempre en esos casos, ¿no es cierto?», dijo él con expresión dubitativa. «Sí, siempre», replicó ella sin saber lo que decía, porque sus pensamientos se habían alejado mucho del tema, como pudo verse poco después al exclamar de repente: «Recuerdo haberle oído decir en una ocasión, señor Darcy, que no perdonaba a usted casi nunca, y que su resentimiento una vez formado era implacable. Imagino que tomará usted muchas precauciones antes de permitir que se forme».
Las tomo, dijo él en voz firme. ¿Y nunca permite que le cieguen los prejuicios? Espero que no. Quienes nunca cambian de opinión tienen que estar muy seguros de juzgar correctamente la primera vez. ¿Puedo saber qué persigue con esas preguntas? Solo pretendo ilustrarme acerca de su carácter, dijo ella esforzándose por quitar seriedad a sus palabras. Estoy tratando de entenderlo. ¿Y tiene éxito? Elizabeth agitó la cabeza. No lo consigo en absoluto. Oigo opiniones tan distintas acerca de usted que no salgo de mi perplejidad. No me cuesta trabajo creer, respondió él con gravedad, que la información sobre mí varía en gran manera, y desearía, señorita Bennet, que no sacara conclusiones sobre mi carácter en el momento actual, porque hay razones para temer que el resultado no nos haga justicia a ninguno de los dos. Pero si no hago ahora su retrato, quizá nunca tenga otra oportunidad. No quisiera en modo alguno privarla de ningún placer, replicó él con frialdad. Elizabeth no dijo nada más, y al terminar la segunda pieza se separaron en silencio, los dos descontentos, aunque no de la misma manera, porque en el pecho de Darcy existían unos sentimientos poderosos que muy pronto le hicieron perdonar a la señorita Bennet y dirigir su indignación contra otra persona. No hacía mucho que se habían separado, cuando la señorita Bingley se acercó a Elizabeth y le dirigió la palabra con expresión cortésmente desdeñosa. Tengo entendido, señorita Eliza, que está usted encantada con George Wickham. Su hermana me ha estado hablando de él y haciéndome 1000 preguntas, y descubro que ese joven olvidó decirle a usted, entre sus otras confidencias, que es el hijo del viejo Wickham, administrador del difunto señor Darcy. Permítame recomendarle, como amiga, que no acepte sin reservas todas sus afirmaciones, porque es absolutamente falso que el señor Darcy lo haya tratado mal. Me consta, por el contrario, que siempre se ha mostrado muy generoso con él, aunque George Wickham le ha correspondido abominablemente. No conozco todos los detalles, pero sé muy bien que el señor Darcy no es culpable de nada, que no soporto oír el nombre de George Wickham, y que si bien a mi hermano le fue imposible excluirlo de su invitación, se ha alegrado mucho de que por iniciativa propia haya renunciado a presentarse. Su aparición en esta zona del país es desde luego una insolencia, y me maravilla que se haya atrevido a hacerlo. La compadezco, señorita Eliza, por tener que descubrir así las faltas de su preferido, aunque a decir verdad, considerando su origen, no cabía esperar nada mejor. Deduzco de sus palabras que las faltas y el origen del señor Wickham son una y la misma cosa, dijo Elizabeth indignada, porque solo la he oído acusarle de ser hijo del administrador del señor Darcy, y sobre eso, se lo aseguro, me informó él mismo. Discúlpeme, replicó la señorita Bingley apartándose con una sonrisa burlona. Perdone mi intromisión, no era mi intención ofenderla. Insolente criatura, se dijo Elizabeth. Estás muy equivocada si esperas convencerme con un ataque tan mezquino. No veo en él más que tu ignorancia premeditada y la malevolencia del señor Darcy. A continuación fue en busca de su hermana mayor, que se había comprometido a interrogar a Bingley sobre el mismo tema. Jane la obsequió con una sonrisa tan dulcemente satisfecha y un brillo tal de felicidad en el semblante que no le quedó duda alguna de su alegría por la manera en que transcurría la fiesta. Elizabeth captó al instante sus sentimientos y en aquel momento su solicitud por Wickham, el resentimiento hacia sus enemigos y cualquier otra consideración dejaron paso al deseo de que Jane estuviera gozosamente encaminada hacia la felicidad. «Quiero saber», dijo su hermana con expresión no menos sonriente que la de su hermana, «¿qué has averiguado sobre el señor Wickham? Aunque quizá lo estés pasando demasiado bien para pensar en nadie más. Si es así, estás perdonada de antemano». «No», replicó Jane, «no lo he olvidado, pero no tengo nada satisfactorio que decirte. El señor Bingley no está al tanto de lo sucedido e ignora por completo las circunstancias que ofendieron de manera especial al señor Darcy, pero sale fiador de la buena conducta, de la probidad y el honor de su amigo, y está plenamente convencido de que Wickham ha merecido de Darcy muchas menos atenciones de las que ha recibido, y siento decir que, según sus explicaciones y las de su hermana, no es en absoluto un joven respetable. Me temo que ha cometido muchas imprudencias y que se ha merecido perder la estima en que el señor Darcy lo tenía». «¿El señor Bingley conoce personalmente a Wickham?» «No, no lo ha visto nunca hasta nuestro encuentro en Meryton la otra mañana». «Esa información, por tanto, procede del mismo Darcy. Eso lo explica todo. ¿Pero qué te ha dicho acerca del beneficio?» «No recuerda con exactitud las circunstancias, aunque las ha oído del señor Darcy en más de una ocasión. Cree, de todos modos, que solo se había conseguido de manera condicional». «No dudo de la sinceridad del señor Bingley», dijo Elizabeth con calor,
Pero tendrás que disculparme si sus palabras no me bastan. Probablemente la defensa que Bingley ha hecho de su amigo es excelente, pero como desconoce algunas partes de la historia y se ha enterado del resto precisamente por ese amigo, me arriesgaré a seguir pensando igual que antes. Elizabeth cambió de tema de conversación para hablar de algo que agradaba a las dos y sobre lo que no podía existir divergencia de sentimientos. Elizabeth escuchó con sumo placer el relato que le hizo su hermana de sus gratas, aunque modestas expectativas sobre el afecto de Bingley, y aportó su granito de arena para reforzar su confianza. Al reunirse con ellas el mismo señor Bingley, Elizabeth los dejó para volver con la señorita Lucas, y apenas había tenido tiempo de responder a sus preguntas sobre el señor Darcy cuando su primo se acercó a ellas y les contó con gran júbilo que acababa de hacer, por suerte, un importantísimo descubrimiento. He sabido, explicó, por una singular casualidad, que en este momento se encuentra en la sala un pariente muy próximo de mi protectora. He escuchado sin querer cómo ese caballero mencionaba los nombres de su prima, la señorita de Burgh, y de la madre de esta última, Lady Catherine, a la joven que hace los honores. Es maravilloso que sucedan cosas así. ¿Quién habría pensado que pudiera encontrarme en esta reunión a un sobrino de Lady Catherine de Burgh? Celebro sobremanera haber hecho este descubrimiento cuando aún dispongo de tiempo para presentarle mis respetos, cosa que me propongo hacer ahora mismo, con la esperanza de que me disculpe por no haberlo hecho antes. Mi completa ignorancia del parentesco abogará en mi defensa. ¿No irá usted a presentarse al señor Darcy? Desde luego que sí, y le rogaré que me perdone por no haberlo hecho antes. Puesto que es el sobrino de Lady Catherine, podría informarle de que ayer hizo una semana su señoría gozaba de excelente salud. Elizabeth trató por todos los medios de disuadirlo, asegurándole que el señor Darcy consideraría una impertinencia hacia él y no un cumplido para su tía que le dirigiera la palabra sin previa presentación, que no era preciso que se comunicara con él y que en caso de establecerse tal comunicación correspondía al señor Darcy, la persona de más importancia, iniciarla. El señor Collins la escuchó con la expresión de quien se propone seguir únicamente sus propias inclinaciones, y cuando su prima dejó de hablar, le replicó de la siguiente manera. Mi querida señorita Elizabeth, tengo una altísima opinión sobre la excelencia de su juicio en todas las cuestiones que atañen al ámbito de sus conocimientos, pero permítame decirle que existe una gran diferencia entre las formalidades que regulan las relaciones entre laicos y las que gobiernan el trato de los clérigos, porque permítame decirle que, en cuanto a dignidad, equiparo la clerical con el rango más elevado del reino, con tal de que se mantenga al mismo tiempo una adecuada humildad en el comportamiento. Debe usted permitirme, por lo tanto, que en esta ocasión siga los dictados de mi conciencia, dictados que me impulsa a cumplir con lo que considero mi deber. Perdóneme por no aprovechar en este caso sus consejos que en cualquier otra esfera serán siempre mi guía constante, dado que en el presente caso me considero, por educación y hábito de estudio, mejor dotado que una joven como usted para decidir lo que se debe hacer. Y con una leve inclinación de cabeza se apartó de ella para abordar al señor Darcy, cuya reacción Elizabeth observó con gran interés y cuyo asombro ante aquella iniciativa fue muy evidente. Su primo introdujo su discurso con una solemne reverencia, y aunque Elizabeth no pudo oír una sola palabra de lo que dijo, tuvo la impresión de escucharlo en su totalidad, y leyó en el movimiento de sus labios las palabras «disculpa, Hunsford y Lady Catherine de Burgh». Le disgustó verle hacer el ridículo ante un hombre como aquel. El señor Darcy lo contemplaba con inconfundible asombro, y cuando finalmente el señor Collins le permitió hablar, respondió con aire de distante cortesía, lo que no bastó para que su interlocutor renunciase a tomar de nuevo la palabra, con lo que el desprecio del señor Darcy pareció aumentar considerablemente debido a la longitud del segundo discurso, al final del cual se limitó a hacer una leve inclinación de cabeza antes de alejarse. Acto seguido, el señor Collins regresó junto a Elizabeth. «No tengo motivo alguno, se lo aseguro», dijo, «para sentirme descontento por la recepción que se me ha dispensado. Me ha parecido que al señor Darcy le agradaba mucho la atención que he tenido con él. Me ha respondido con la mayor cortesía, e incluso me ha hecho el cumplido de decir que, convencido como está del buen criterio de Lady Catherine, le consta que nunca concedería un favor si faltaran los adecuados merecimientos. Sin duda un pensamiento muy halagador. En conjunto, mi impresión ha sido sumamente favorable». Como Elizabeth carecía ya de intereses personales, volcó casi por completo su atención sobre su hermana y el señor Bingley, y el flujo de agradables pensamientos a que dieron lugar sus observaciones le hizo sentirse casi tan feliz como lo estaba Jane. Se imaginó a su hermana mayor instalada en aquella casa, con toda la dicha que puede proporcionar un matrimonio basado en el verdadero afecto, y se sintió capaz, en tales circunstancias, de esforzarse incluso para que también a ella llegaran a gustarle las hermanas de Bingley. Vio igualmente con claridad que los pensamientos de su madre se orientaban en la misma dirección, y decidió no acercarse a ella, temerosa de oír demasiado.
Cuando se sentaron a cenar, le pareció una desafortunada broma del destino que solo una persona se interpusiera entre las dos, y se sintió muy molesta al descubrir que su madre hablaba con ella, Lady Lucas, sin discreción ni rebozo alguno de sus esperanzas sobre el próximo matrimonio de Jane. Era un tema estimulante, y la señora Bennet no se cansaba de enumerar las ventajas de tal enlace. El hecho de que Bingley fuese un joven encantador, muy rico y que viviera a menos de 5 kilómetros de Longbourn parecían ser los puntos más satisfactorios, y resultaba muy consolador, por añadidura, pensar en el afecto que las dos hermanas del joven sentían por Jane, y tener la seguridad de que deseaban el matrimonio tanto como ella. Se trataba además de un acontecimiento muy prometedor para sus hijas más jóvenes, puesto que una boda tan excelente facilitaría que llegaran a conocer a otros ricos pretendientes. Finalmente, era muy agradable a su edad dejar a sus hijas solteras al cuidado de su hermana, con lo que ya no se vería obligada a acompañarlas a los distintos actos sociales a los que acudieran. Era necesario hacer de aquella circunstancia un motivo de placer, ya que así lo exige la etiqueta, porque a decir verdad, nunca había habido nadie que, en cualquier época de su vida, estuviese menos dispuesto a encontrar placer a quedarse en casa. La madre de Elizabeth concluyó con profusos deseos de que Lady Lucas pudiera tener muy pronto una fortuna similar, aunque estuviera convencida de que no existía la menor esperanza, y lo considerase incluso un triunfo personal. En vano se esforzó Elizabeth para reprimir la locuacidad materna, y persuadirla para que manifestara su júbilo con un susurro menos audible, porque para indecible mortificación suya, advirtió que las palabras de la señora Bennet llegaban en gran parte a oídos del señor Darcy, sentado frente a ellas. Su madre se limitó a reprenderla por decir cosas tan absurdas. ¿Qué significa el señor Darcy para mí? ¿Y por qué habría de tenerle miedo? Estoy segura de que nada me obliga a manifestarle una cortesía tan especial como para callarme lo que a él no le guste oír. Por el amor de Dios, mamá, hable más bajo. ¿Qué ventaja podría reportarnos ofender al señor Darcy? Hacerlo no le ganará a usted el aprecio de su amigo. Nada de lo que Elizabeth dijo, sin embargo, tuvo el menor efecto. Su madre siguió dando su opinión con voz perfectamente audible. Elizabeth enrojeció una y otra vez, avergonzada y pesarosa. Le fue imposible no mirar con frecuencia al señor Darcy, aunque solo consiguió con ello corroborar sus temores, porque si bien el amigo de Bingley no observaba todo el tiempo a su madre, la señora Bennet era sin duda objeto constante de su atención. Gradualmente la expresión de su rostro pasó del indignado desdén a una serena gravedad. A la larga, sin embargo, la señora Bennet no tuvo nada más que decir, y Lady Lucas, que llevaba mucho tiempo bostezando ante la repetida exposición de deleites que no estaba destinada a compartir, pudo consolarse con el jamón y el pollo. Elizabeth empezó a revivir, pero la tranquilidad no duró mucho tiempo, porque terminada la cena, se habló de cantar y comprobó contrariada cómo Mary, sin hacerse de rogar, se disponía a complacer a los presentes. Mediante miradas muy expresivas y súplicas silenciosas, trató de evitar aquella nueva muestra de vanidad familiar, pero fue en vano. Mary no quiso entenderlas. Semejante oportunidad de exhibir sus talentos le agradaba demasiado, y pronto inició su canción. Los ojos de Elizabeth permanecieron fijos en ella, y entre penosas sensaciones siguió su progreso a lo largo de las sucesivas estrofas con una impaciencia que se vio muy mal recompensada cuando concluyó, porque Mary, al recibir entre las corteses muestras de agrado, la insinuación de una esperanza de que quizá fuese posible convencerla para que deleitase de nuevo a la concurrencia, inició otra canción después de una pausa de medio minuto. El talento de Mary no justificaba en modo alguno que prolongara su actuación, tenía poca voz y su manera de cantar era afectada. Elizabeth sufría atrozmente. Miró a Jane para ver cómo soportaba lo que estaba sucediendo, pero comprobó que hablaba sosegadamente con Bingley. Miró a las dos hermanas de este último y vio que se hacían mutuamente gestos de burla. También miró a Darcy, que seguía sin embargo con una expresión impenetrablemente seria. Finalmente se volvió hacia su padre, para suplicarle que interviniera y evitase que Mary siguiera cantando toda la noche. El señor Bennet captó la insinuación, y al terminar Mary la segunda canción dijo en voz alta: «Eso ha estado muy bien, hija mía. Nos has deleitado el tiempo suficiente. Ahora debes permitir que otras jóvenes tengan ocasión de demostrar su talento». Mary, aunque fingiendo no oír, quedó un tanto desconcertada. Elizabeth, compadecida de ella y dolida por las palabras de su padre, temió que su ansiedad no hubiera servido para nada bueno. A continuación se solicitó la colaboración de otros miembros del grupo. «Si yo tuviera la fortuna de saber cantar», dijo el señor Collins, «complacería con mucho gusto a todos los presentes, porque considero la música una diversión perfectamente inocente y sin duda compatible con la profesión de clérigo. No pretendo, sin embargo, dar a entender con ello que estuviera justificado que dedicásemos demasiado tiempo a la música, porque debemos ocuparnos de otras muchas cosas. El rector de una parroquia está siempre muy atareado. En primer lugar, ha de promover un acuerdo en relación con los diezmos, que sea beneficiosa para él sin ser ofensivo para su protector. Ha de redactar sus propios sermones, y no será excesivo el tiempo que le sobre para dedicarlo a sus deberes parroquiales y al cuidado y mejora de su morada, puesto que no se le puede excusar de hacerla lo más cómoda posible.
Tampoco considero de escasa importancia que su comportamiento con todo el mundo sea atento y conciliador, en especial con aquellos a quienes debe su cargo. No puede excusarle de ese deber, como tampoco tendría buena opinión de quien no aprovechara las ocasiones de presentar sus respetos a cualquier persona emparentada con esa familia. Concluyó su discurso, dicho en voz lo bastante alta como para que le oyera al menos la mitad de los presentes, con una inclinación de cabeza dirigida al señor Darcy. Muchos lo miraron con fijeza, otros sonrieron, pero nadie pareció divertirse tanto como el mismo señor Bennet, mientras su esposa elogiaba con toda seriedad al señor Collins por haber hablado con tanta sensatez, haciendo notar a Lady Lucas, con un susurro perfectamente audible, que era una excelente persona y un joven de notable inteligencia. Elizabeth tuvo la impresión de que si todos sus familiares se hubieran propuesto hacer el ridículo durante la fiesta, no habrían podido interpretar sus papeles con más convicción ni mayor éxito. Y envidió a Bingley y a su hermana Jane por no haberse enterado de buena parte de aquella exhibición, convencida además de que los sentimientos del anfitrión no se modificarían por las necesidades de las que sin duda había sido testigo. Que sus dos hermanas y el señor Darcy, sin embargo, tuvieran tamaña oportunidad de criticar a sus familiares era suficientemente desagradable, y no supo si el silencioso desprecio del caballero le resultaba más intolerable que las insolentes sonrisitas de las damas. El resto de la velada no le proporcionó muchas diversiones. Se vio importunada por el señor Collins, que insistió en no apartarse de su lado, y que si bien no consiguió convencerla para que bailara de nuevo con él, impidió que se le acercaran otros caballeros. En vano le suplicó que buscase pareja, ofreciéndole a presentarle a otras jóvenes. El señor Collins le aseguró que su indiferencia hacia el baile era completa, que su principal objetivo era congraciarse con ella mediante delicadas atenciones, y que en consecuencia estaba decidido a seguir a su lado durante toda la velada. No era posible argumentar contra semejante proyecto. El único alivio se lo procuró su amiga la señorita Lucas, al acercarse a menudo a hacerles compañía y conversando bondadosamente con el señor Collins. De ese modo, Elizabeth se libró al menos de que el señor Darcy la ofendiera con nuevas atenciones, aunque situado con frecuencia a poca distancia suya y completamente solo, nunca se acercó lo bastante como para dirigirle la palabra. Elizabeth lo consideró probable consecuencia de sus alusiones al señor Wickham, y se alegró por ello. El grupo de Longbourn, gracias a una maniobra de la señora Bennet, tuvo que esperar un cuarto de hora que se presentara su coche, cuando todos los demás invitados ya se habían ido, lo que les permitió comprobar cuán sinceramente deseaban su marcha algunos miembros de la familia. La señora Hurst y su hermana apenas abrieron la boca excepto para quejarse de fatiga, y estaban a todas luces impacientes por quedarse solas. Una y otra vez rechazaron los intentos de conversación de la señora Bennet, provocando con ello la incomodidad de todo el grupo, incomodidad escasamente aliviada por las largas parrafadas del señor Collins, que felicitó al señor Bingley y a sus hermanas por la elegancia de la recepción y la hospitalidad y cortesía que habían brillado en su comportamiento con los huéspedes. Darcy no dijo nada. El señor Bennet, igualmente silencioso, disfrutaba con la escena. El señor Bingley y Jane permanecían juntos, un poco separados de los demás, y hablaban exclusivamente entre sí. Elizabeth mantuvo un silencio tan deliberado como el de la señora Hurst o el de la señorita Bingley, e incluso Lydia estaba demasiado fatigada para hacer otra cosa que dejar escapar, de cuando en cuando, la expresiva exclamación «¡Señor, qué cansada estoy!», acompañada de un descomunal bostezo. Cuando finalmente se levantaron para despedirse, la señora Bennet se mostró insistentemente cortés en su esperanza de ver muy pronto a toda la familia en Longbourn, y se dirigió de manera especial al señor Bingley para asegurarle que sería muy feliz si comía algún día con ellos en familia, sin la ceremonia de una invitación oficial. Bingley agradeció complacido el ofrecimiento y se comprometió sin vacilaciones a aprovechar la primera oportunidad para visitarla a su regreso de Londres, a donde se veía obligado a trasladarse al día siguiente para una breve estancia. La señora Bennet quedó muy satisfecha con aquella promesa y abandonó la casa convencida de que, teniendo en cuenta la necesaria preparación de capitulaciones, nuevos coches y traje de novia, vería sin duda a su hija instalada en Netherfield en el curso de 3 o 4 meses. También pensaba con la misma certeza y con considerable placer, aunque no tan intenso, en la boda de la segunda y la menos querida de sus hijas con el señor Collins. Aunque el novio y el enlace parecían suficientemente buenos para Elizabeth, el valor de ambos quedaba eclipsado por el del señor Bingley y el de Netherfield. Capítulo 19. Al día siguiente, Longbourn fue escenario de un nuevo acontecimiento. El señor Collins se declaró de manera oficial. Una vez tomada su decisión, quiso hacerlo cuanto antes, y como no albergaba duda alguna sobre el resultado, ni tampoco nerviosismo en cuanto al momento mismo de la declaración, llevó a cabo su propósito con mucho orden, ateniéndose a todo el ritual que suponía era parte integrante de aquel tipo de operaciones. Al encontrar juntas, poco después del desayuno, a la señora Bennet, a Elizabeth y a una de sus hermanas menores, se dirigió a la madre de su elegida en los siguientes términos.
Tendré, señora, la esperanza de contar con su apoyo cuando solicite el honor de celebrar una entrevista privada con su bella hija Elizabeth en el transcurso de la mañana. Antes de que esta última tuviera tiempo de hacer otra cosa que ruborizarse sorprendida, la señora Bennet se apresuró a responder. Sí, claro que sí. Estoy segura de que Lizzie se sentirá muy feliz. Estoy segura de que no pondrá ningún inconveniente. Vamos, Kitty, sube conmigo. Y recogiendo sus labores se apresuraba a marcharse cuando Elizabeth exclamó. Por favor, mamá querida, no se vaya. Le ruego que no se vaya. El señor Collins me disculpará. Estoy segura de que no tiene nada que decirme que no puedan oír otras personas. Yo también iba a marcharme. No, Lizzie, ¿qué tonterías son esas? Deseo que te quedes donde estás. Y al advertir por su gesto de irritación y vergüenza que Elizabeth estaba realmente a punto de escapar, añadió. Lizzie, insisto en que te quedes y escuches al señor Collins. Elizabeth no podía desobedecer una orden como aquella, y unos instantes de reflexión le hicieron comprender que quizá lo más prudente fuera superar la prueba cuanto antes, por lo que con la mayor calma posible volvió a sentarse y trató de ocultar con incesante actividad un estado de ánimo angustiado y divertido a partes iguales. La señora Bennet y Kitty salieron del cuarto, y tan pronto como el señor Collins se quedó a solas con Elizabeth, empezó a hablar de esta guisa. Créame, mi querida señorita, si le digo que su modestia, lejos de perjudicarla, más bien realza sus restantes cualidades. Me hubiera usted parecido menos perfecta de no existir esa pequeña reticencia, pero permítame asegurarle que me dirijo a usted contando con el permiso de su respetada madre. Difícilmente puede albergar dudas sobre el tenor de mis palabras, por mucho que su natural delicadeza le impulse a disimular. Mis atenciones han sido demasiado claras para interpretarlas equivocadamente. Casi desde el momento en que puse los pies en esta casa la elegí usted como futura compañera. Pero antes de dejarme arrastrar por mis sentimientos, quizás sea aconsejable que exponga mis razones para contraer matrimonio, y más aún para presentarme en Hertfordshire con el propósito de elegir esposa, como ciertamente lo he hecho. La idea de que el señor Collins, con toda su solemne compostura, se dejara arrastrar por sus sentimientos hizo que Elizabeth estuviera tan al borde de la risa que no pudo utilizar la breve pausa que siguió para intentar detenerlo. Mis razones para casarme, continuó su primo, son, en primer lugar, mi convencimiento de que corresponde a todo clérigo con una situación económica desahogada, como es mi caso, dar ejemplo en su parroquia. En segundo lugar, también estoy convencido de que ese sagrado vínculo contribuirá en gran medida a mi felicidad. Y en tercer lugar, aunque quizá debiera haber mencionado antes esta razón, la seguridad de que casándome seguiré un consejo y una recomendación muy especiales que me hizo la noble dama a quien tengo el honor de llamar mi benefactora. En 2 ocasiones ha condescendido a darme su opinión, sin que yo se la pidiera, sobre este tema. Precisamente el sábado por la noche, antes de que yo abandonara Hunsford, entre 2 partidas de cuatrillo, mientras la señora Jenkinson arreglaba el escabel para la señorita de Burke, me dijo: Señor Collins, tiene usted que casarse. Un clérigo como usted ha de casarse. Elija adecuadamente si desea darme gusto, elija una dama. Y pensando en su propia conveniencia, busque una persona que sea activa y útil, que no se haya educado para las altas esferas, sino que sea, por el contrario, capaz de sacar mucho partido de sus ingresos modestos. Ese es mi consejo. Encuentre una mujer así lo antes posible. Tráigala a Hunsford e iré a visitarla. Permítame observarle de pasada a mi bella prima que no considero el interés y la amabilidad de Lady Catherine de Burke una de las ventajas menos importantes que está en mi mano ofrecer. Podrá usted comprobar que la excelencia de sus modales supera con mucho mi capacidad de descripción, y pienso que el ingenio y la viveza que usted sin duda posee resultarán aceptables a mi egregia benefactora, especialmente si están moderados por el silencio y el respeto que su rango despierta inevitablemente. Todo esto en cuanto a mis razones de carácter general en favor del matrimonio. Queda por explicar el porqué de mis miradas se volvieran hacia Longbourn, el lugar de la región donde vivo, en la que hay, se lo aseguro, muchas jóvenes agradables. Pero estando destinado como lo estoy, a heredar esta propiedad al fallecimiento de su honorable padre de usted, cuya vida quiera Dios conservar muchos años, no podía sentirme satisfecho a menos que eligiera esposa entre sus hijas, aliviando así en lo posible la pérdida cuando se produzca tan triste efeméride. Lo que sin embargo, como ya he indicado, puede tardar varios años en acontecer. Tal ha sido el motivo, mi bella prima, y me atrevo a esperar que semejante decisión no me rebaje en su estima. Y ahora solo me queda manifestarle con el lenguaje más vigoroso la intensidad de mi afecto. Por lo que a la dote se refiere, no la considero importante, y no haré su padre de usted demanda alguna de esa naturaleza, sabedor como soy que no podría ser atendida. Me consta que 1 millar de libras al 4%, que no serán suyas hasta el fallecimiento de su madre, es todo lo que le corresponderá en el futuro. Sobre ese punto, por consiguiente, guardaré completo silencio,
y puede estar segura de que, cuando estemos casados, jamás saldrá de mi boca un reproche poco generoso. Era absolutamente necesario interrumpirle ya. «Va usted demasiado deprisa, señor mío», exclamó Elizabeth. «Olvida que no le he respondido aún. Permítame hacerlo sin mayor dilación. Acepte mi agradecimiento por el cumplido que me hace. Me doy cuenta del honor que supone su ofrecimiento, pero me es imposible aceptarlo». «Ya había llegado antes de ahora a mi conocimiento», replicó el señor Collins con un ceremonioso ademán, «que es habitual entre las jóvenes rechazar la petición del hombre al que, en secreto, se proponen aceptar, cuando éste solicita su mano por vez primera, y que a veces la negativa se repite una segunda y hasta una tercera vez. En consecuencia, no me siento en absoluto desalentado por lo que acaba usted de decirme, y espero llevarla al altar antes de mucho tiempo». «Le aseguro, señor mío», exclamó Elizabeth, «que su esperanza está desprovista de todo fundamento. Créame si le digo que no soy una de esas jóvenes, si es que existen, que tienen el atrevimiento de poner en peligro su felicidad por darse el gusto de recibir una segunda declaración. Mi negativa es totalmente sincera. Usted no podría hacerme feliz y estoy convencida de ser la persona menos indicada para hacerle feliz a usted. Más aún, si su amiga Lady Catherine me conociera, estoy convencida de que me consideraría, desde cualquier punto de vista, una esposa inadecuada». «Si Lady Catherine fuera de esa opinión», dijo el señor Collins con mucha gravedad, «aunque me es imposible imaginar que no encontrara usted favor a los ojos de su señoría, y puede estar segura de que cuando tenga el honor de volver a verla, hablaré en los términos más elogiosos de la modestia, la economía y otras excelentes virtudes que la adornan». «En verdad le aseguro, señor Collins, que no tendrá usted necesidad de cantar mis alabanzas. Ha de permitirme que juzgue por mí misma, y habrá de hacerme el cumplido de creer lo que le digo. Le deseo la mayor felicidad y bienestar, por lo que al rechazar su mano, hago todo lo que está en mi poder para contribuir a ese fin. Pidiéndome en matrimonio satisfecho usted, sin duda, la delicadeza de sus sentimientos en relación con mi familia, y podrá tomar posesión de Longbourn cuando llegue el momento sin remordimiento alguno. En consecuencia, puede considerarse que este asunto queda definitivamente zanjado». Y levantándose mientras hablaba, habría abandonado la habitación si el señor Collins no se hubiera dirigido a ella en los siguientes términos: «Cuando tenga el honor de hablar de nuevo con usted sobre este tema, espero recibir una respuesta más favorable que la que acaba de darme. De todos modos, estoy lejos de acusarla de crueldad en el momento presente, porque ya sé que es costumbre de su sexo rechazar a un hombre la primera vez que se declara, y es posible que ya haya dicho usted, para alentar mis pretensiones, todo lo que está en consonancia con la verdadera delicadeza del carácter femenino». «Realmente, señor Collins», exclamó Elizabeth con bastante calor, «me desconcierta usted sobremanera. Si lo que he dicho hasta el momento le sirve de estímulo, no sé ya qué forma dar a mi negativa para convencerle de que realmente lo es». «Tendrá que permitirme creer, mi querida prima, que sus palabras solo tienen el valor de una costumbre establecida. Las razones que me llevan a pensar así son, brevemente, las siguientes. No me parece que mi mano sea indigna de usted, ni que la situación que le ofrezco merezca otro calificativo que el de altamente deseable. Mi situación en la vida, mi relación con la familia de Burke, así como mi parentesco con la de usted, son indudablemente circunstancias en mi favor. Y además ha de tener usted en consideración que, pese a sus numerosos y variados atractivos, no es en modo alguno seguro que se le vuelva a hacer otra propuesta matrimonial. Su dote es desgraciadamente tan escasa que con toda probabilidad contrarrestará los efectos de su atractivo y excelentes cualidades. He de concluir en consecuencia que no habla seriamente cuando me rechaza, por lo que prefiero atribuirlo al deseo de usted de aumentar mi amor por medio de la incertidumbre, de acuerdo con el procedimiento habitualmente utilizado por las damas elegantes». «Le aseguro, señor mío, que no aspiro en absoluto al tipo de elegancia que consiste en atormentar a un hombre respetable. Preferiría más bien que se me hiciera el cumplido de creerme sincera. Le agradezco una y otra vez el honor que me ha dispensado con su propuesta, pero aceptarla me resulta imposible. Todos mis sentimientos me lo impiden. ¿Se puede hablar acaso con mayor claridad? No me considero una dama elegante que trata de atormentarlo, sino una criatura racional que le dice una verdad salida del corazón». «Es usted encantadora en todo momento», exclamó él en un torpe intento de galantería, «y estoy persuadido de que, una vez sancionada por la autoridad explícita de sus excelentísimos padres, mi oferta no dejará de encontrar gracia a sus ojos».
Elizabeth renunció a responder de nuevo a tanta perseverancia en el caprichoso autoengaño, marchándose de inmediato y en silencio, decidida, si el señor Collins insistía en seguir considerando sus noes como estímulos positivos, a recurrir a su padre, cuya negativa podría expresarse de tal manera que resultara inequívoca, y cuyo comportamiento sería imposible confundir bajo ningún concepto con las simulaciones y la coquetería de una dama elegante.